enfermedad, Señor. Yo te alabaré, mi Dios. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Gloria a Dios, aleluya. Sigue alabando a Dios, mi hermana. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Señor Taquinán, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Ríndele alabanza, ríndele honor en esta noche. Que esas alabanzas puedan salir de lo más profundo de tu corazón. Una alabanza llena de gratitud, una alabanza llena de agradecimiento, una alabanza que salga de tu corazón. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Oh, dile, mi Dios, yo te alabo. Oh, yo te alabo. Oh, mi Dios, recibe alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la majestad, recibe el honor, recibe la alabanza. Son tuyos y te pertenecen, mi Dios. Grande y poderoso eres, Dios. Oh, yo te alabo, mi Dios. En la enfermedad yo te alabo, en la tristeza yo te alabo, en la escasez yo te alabo, en la angustia yo te alabo, en los problemas yo te alabo, en la tribulación yo te alabo, en la tempestad yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Dios. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré, Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acuérdate que tú, para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú no dependes del que está a tu lado. Un corazón que está agradecido alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores sin tenerle que motivar. Si tú estás respirando en esta noche, es gracias a la misericordia de Dios. No es porque el hermano te tiene respirando, sino la misericordia de Dios te tiene con vida en esta noche. Un corazón agradecido, aunque el cuerpo esté cansado, le dice: alma mía, alma mía, alma mía, despierta y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios dice que Él se mueve a través de la alabanza, hermano. Oye, Dios a ti te da la técnica de cómo Él puede moverse en tu vida, hermano. Dios te dice: yo me muevo a través de la alabanza. A través de la alabanza suceden milagros y prodigios. A través de la alabanza tú puedes hacer descender la gloria de Dios en tu vida. A través de la alabanza, hermano. No te enfoques en tu necesidad. No te enfoques en el cansancio que tiene tu cuerpo. Enfócate en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede renovar la fuerza de aquel que está cansado, que puede levantar a aquel que está caído. Dios está buscando verdaderos adoradores y no cualquier verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que le alaben con inteligencia, que sepan lo que están alabando y que saben a quién están alabando. Gloria a Dios.
Que no cesen las alabanzas en esta noche. Que eso es gratis. Yo me callo. Usted alaba. Porque no podemos hacer las dos cosas juntas. Amén. No podemos hacer las dos cosas juntas. Pero alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte en esta noche, si todavía no te has puesto, a salir diferente por esa puerta. Tú no viniste aquí para salir igual. Tú viniste aquí para salir diferente. Y solamente Dios te puede sacar diferente de este lugar. Pero dale la gloria, dale la honra en esta noche. Dios es grande, Dios es bueno. Si pueden bajar un poquito el mic para mí, de verdad lo voy a agradecer. Aleluya. Porque tengo una voz bien fuerte, de verdad que sí. Por la más que la quiera controlar, me sale esa voz fuerte, gloria a Dios. Pero que sea Dios glorificándose en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar una porción de la palabra en Primera de Crónicas 28. Y te voy a poner a prueba en esta noche. Mientras yo me callo, te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Crónicas 28, chapitre 28, 9 y 10. verset 9 à verset 10. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 28, 28, del 9 al 10. depuis 9 arrivé à 10. Y todos nos ponemos de pies para reverenciar la palabra de Dios. Nous tous lever camper pour nous mettre révérence à la parole de Dieu. Excepto que tú no estés enfermo. Excepté monde qui pas malade. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo instinto de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Papa ak petit là ak Saint-Esprit ou même Salomon petit moi c'est pour reconnaître avec tout cœur, c'est pour reconnaître bon Dieu papa ou là, c'est pour servir avec tout cœur, avec bon sentiment, parce que Seigneur sondé que tout le monde lui connaît tout ça qui a passé dans tête yo. Comme ça si vous cherchez la quitter ou joindre lui, mais si vous virez dobali la plague au net tout pour tout temps. Verset 10, c'est pour reconnaître que c'est Seigneur même qui choisit pour bâtir yon caille pour mettre à part pour lui. Mettez garçon sur en temps entrer dans le travail là. Gloria a Dios. Oremos por la palabra. On prie pour parole là. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso, que tú eres el Dios omnisciente, Padre celestial, que tú eres el Dios omnipresente, que tú eres el Dios vivo, el Dios real, el Dios que te hace sentir, Padre celestial, que está tú glorificándote en esta noche de una forma muy especial, ahora que tu palabra va a ser expuesta, Padre celestial. Y si todavía hay cualquier cadena por ahí, Padre, que está tú quebrantándole en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, trae convicción de pecado, despierta a tu pueblo, hale ver a tu pueblo que ya tu venida está a la puerta, mi Dios, que hay que aprovechar bien el tiempo, Padre celestial. Si hay cualquier persona mala en medio de tu pueblo, Padre celestial, yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Si hay cualquier persona triste, consuélala en esta noche, mi Dios. Abre la ventana de los cielos, Padre, extiende tu misericordia, Padre celestial, porque la necesitamos, que sea tú, mi Dios,
Dios, llenando en esta noche. Que sea tú bautizando, que sea tú llenando, que sea tú manifestando tu milagro, tus prodigios en esta noche, mi Dios. Necesitamos algo diferente, y esas cosas diferentes, mi Dios, solamente tú nos la puedes dar en esta noche, mi Dios. Atando toda obra de la tiniebla, todo pensamiento contrario al tuyo es atado en esta noche, mi Dios. Y que tu palabra pueda caer en buena tierra en esta noche, y que pueda dar fruto, Padre celestial, en esta noche, mi Dios. Oh Padre celestial, grande y poderoso y maravilloso eres, Padre celestial. Padre, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Que la gloria y la honra sea para ti, mi Dios, y te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar y no se sienten arriba de la alabanza. En esta noche te voy a hablar bajo el tema: sirve a Dios con actitud voluntaria. Gloria a Dios. Sirve a Dios. Sirve a Dios con una actitud voluntaria. Servir es ser útil. Es ser un instrumento a disposición. Actitud, disposición de ánimo manifestada exteriormente, no solamente con palabra, sino con hecho, con movimiento. Una actitud que se vea. Gloria a Dios. Voluntario, que se hace de voluntad. Algo que se hace por espontáneo. Amén. Gloria a Dios. El deseo del rey David era edificar casa para Dios. Pero Dios le dice: tú no me puedes edificar casa porque eres hombre de guerra y tú has derramado mucha sangre. Y yo he elegido a tu hijo Salomón para que me edifique casa. Amén, gloria a Dios. El rey David no se enojó contra Dios. Él no dijo: como no soy yo que te voy a edificar casa, entonces yo no voy a ayudar. Yo no voy a cooperar para la edificación de tu casa. El rey David, aunque tenía su deseo para trabajar casa para Dios, y Dios no lo puso a él, él no se enojó con Dios. Él siguió con su deseo en su corazón, dice la palabra. Y él ayudó en los preparativos. Él todavía continuó siendo en la mano de Dios un instrumento de bendición. Ese entusiasmo se quedó todavía en David su corazón. Gloria a Dios. Y Dios le dijo a él: ¿por qué tú no me puedes edificar casa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Y así hay ciertos hermanos. Y abre bien tus oídos en esta noche, que no voy a tirar puya en esta noche, porque el santuario, el altar, no se usa para tirar directa. Yo voy a tirar directa en esta noche, general para todo, hermano. Y si te sirve el zapato en esta noche, póntelo, porque hay que levantarse a trabajar para Dios, hermano. Hay hermanos que se enojan muchas veces porque no lo ponen a ellos a dirigir. Si a mí no me ponen a dirigir tal actividad, yo no coopero. Yo no voy
a estar en ese trabajo. On ne peut pas aller pour moi qui vient de travailler ça. El rey Eh David, bien, au roi David, aunque era su deseo para edificar para même Dios, si c'était désir pour te construire carré pour bon Dieu, y Dios le dice, bon Dieu dit, tú no me vas a edificar. on va pas construire carré. Y Dios le muestra los puntos, el por qué tú no me vas a edificar On casa. te montrer tout point pour qu'ils soient pas construire carré là. Él no se sentó, Eh bien, il pas chita. él no se enojó contra Il pas Dios. fâché contre bon Dieu. Él siguió sosteniendo la obra de Il Dios, continue à soutenir l'œuvre de bon Dieu. aunque Dios le dijo a él, no eres tú, es tu Même hijo. si bon Dieu te dit, c'est pas vous-même, mais c'est petit tout. Pero estaba dentro de su corazón para edificar casa para Dios. C'est gain dans quel pour te construire carré pour bon Dieu. Y Dios miró la intención que había en su Bon corazón Dieu, ouais, intention que tu es dans quel. y los deseos que había en su corazón. Tu es dans quel là. El hermano Axel Frère Axel. lo ponen como líder de logístico, Mettez-le comme leader logistique là. pero no sabe clavar ni un Il clavo. pas contre clouer ni un clou. ¿Por qué lo ponen a Qui él ça mettre lui-même? si yo tengo mejor capacidad que Il a él? plus meilleure capacité que Si lui-même. él dura media hora para clavar un Il clavo prend demi-heure de temps pour clouer un clou. y yo en media hora Et puis moi-même dans demi-heure yo de temps, puedo clavar 80 je clavos. peux clouer 80 ¿Por clous. qué lo ponen a Qui él? ça c'est lui-même yo mettre. Ingrid, revísate. Et pour ça ¿Por qué Dios a ti no te ha puesto como ça líder c'est pas au même bon Dieu. de logístico? Logistique. Que tú tienes que entregar que Dios te dice Qui ça pour remettre bon Dieu a dit. para él poderte usar como él quiere. Pour utiliser au Jean Flé. No te fijes Pas fixer sur en la debilidad. dans faiblesse. Fíjate en Mais Dios, fixer sur bon Dieu. que es el Dios el que C'est capacita. bon Dieu qui capacité. Pero porque a él lo pongan como Mais líder, comme yo mettez-lui comme leader. que no tiene conocimiento de Il a nada, connaissance de rien. y yo que tengo Mais conocimiento, même qui a connaissance là. yo me uno con Moi él. uni ensemble avec. Yo le digo, mano a la On obra. va lier main dans l'œuvre. Tú no puedes clavar un On va clavo. clouer un clou. Yo te voy a ayudar cómo hacerlo. On va aller dire comment pour le faire. Pero el trabajo tiene que Le hacerse. travail là doit faire. El trabajo tiene que Le travail là hacerse doit faire. con tu capacidad. Capacité ou là. Y yo que me creo con más capacidad que tú, Même qui a plus capacité. yo me uno contigo y no te critico. Y en vez de yo alejarme y yo dejarte, yo mejor me uno con mi hermano para la obra de Dios. Porque el trabajo es para Dios, no es para el hermano Axel. Yo también voy a recibir bendición, porque en todo trabajo para Dios, Dios bendice a sus hijos. Y eso fue lo que hizo el rey C'est David. ça what David te fait. Aunque no fue a él que lo eligieron para edificar casa para Même Dios, si c'est pas lui te choisi. aunque pour te era travailler su pour Dieu. deseo, Même si te désir te gagne. pero él siguió con los preparativos On continue avec préparatif. yo. para esa obra. Pour lève ça. Él siguió con ese deseo dentro de su corazón para con Il Dios, te resté avec désir ça dans quel pour bon Dieu. porque su mirada Parce que Gilles y su deseo Exilio. no estaba en posición, pas de supposition. no estaba en Yo pas de posición, position. estaba en la obra de Yo Dios, te dans l'œuvre bon en lo Dieu. que estaba en el corazón de Dios. Y eso era lo que él quería hacer para Dios. C'est ça que te voulait faire pour bon Dieu. Aunque no lo pusieran como líder para él dirigir esa obra. Pour diriger l'œuvre. Pero Dios, al ver su Bon corazón, Dieu mette ouais dans quel. Dios le dio el Bon privilegio Dieu ba li privilège. de diseñar los planos de la obra. Pour faire tout en Gloria a petit. Dios, Petit. porque si no ayudó en una cosa, podía haber ayudado en la otra. Aider on l'autre. Porque quería ser útil en la obra de Dios. Utile dans l'œuvre bon Quería Dieu. ser un instrumento útil en la obra de Dios. Instrument utile dans l'œuvre bon Dieu. Hay casas, Gen caillou. dice la palabra en 2 de Timoteo 2:20 Et parole là dit dans 2 Timothée y 20. 21, Et 21. que hay utensilio de honra y utensilio de deshonra. Gen vaisseau qui honneur qui En la pas honneur. obra de Dans Dios, l'œuvre bon Dieu. ¿qué clase de utensilio tú eres? Qui classe de vaisseau? ¿Eres un utensilio de honra C'est un vaisseau. o eres un utensilio de deshonra? C'est un vaisseau qui pas Eres alguien que porque no te ponen al C'est frente, pas un monde qui met en face là. estanca la obra de Eh bien, on Dios. va camper dans travail. ¿Eres un instrumento para Dios su obra? C'est un instrument pour travail bon Dieu. ¿O eres un instrumento para Satanás en la obra de Dios y le estanca? Ou bien c'est un instrument pour Satan qui campe dans travail bon Dieu. ¿Qué clase de instrumento tú eres en la obra de Qui qualité Dios? d'instrument ou il y a travail bon Dieu. Aunque al rey David no le permitieron edificar casa, Même si roi David li pas de chance. él todavía se mantuvo con ese entusiasmo Jusqu'où il était kembé avec encouragement. para ser un instrumento de honra
Pour que un instrument de honneur. y de bendición en la obra de De Dios. bénédiction dans l'œuvre bon Dieu. ¿Qué clase de instrumento tú Quelle eres? classe d'instrument ou est? ¿O está buscando para agradar a los hombres? Ou bien chercher pour faire l'homme plaisir. ¿O está buscando para agradar a Ou bien Dios? chercher pour faire bon Dieu plaisir. Él no buscó para agradar a Ou bien hombres. chercher pour te faire personne plaisir. Dios le dijo, tú no. Bon Dieu dit ou même non. Pero Dios, yo seguiré trabajando. Mais bon Dieu, moi continue de travailler. Está dentro de mi En corazón. dedans kem. Y Dios lo puso a diseñar los planos de la obra. Dieu te mettre pour te faire tout. Dios le dio esa sabiduría. Dieu va lui sagesse. Dios le dio esa capacidad. capacité. Hizo todo lo preparativo para la obra. Y después se acerca a su hijo Salomón y le dice, aquí están los planos, aquí están los instrumentos, aquí están los materiales. Mano a la obra. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Yo te sostengo en la obra. Mano a la obra. Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová está contigo. Yo estoy contigo. ¿Quién está para la obra de Dios? Gloria a Dios. 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 No hay que motivarte, hermano, para tú estar en la obra de Dios. No hay que motivarte. Tu motivación tiene que ser la salvación que Dios te ha dado. Eso es un empuje para tú estar en la obra y haciendo la obra de Dios. Esa es la primera motivación. De que tú estabas en amargura. De que tú estabas en oscuridad. De que tú estabas en odio. De que tú no tenías paz. Y el Rey de Reyes te dio libertad. Eso te tiene que motivar a avanzar. Eso te tiene que motivar a hacer la obra de Dios. A que no te pongan como líder. Espera tu tiempo. Espera tu tiempo. Espera tu tiempo. Y al tiempo de Dios, Dios te va a dar gracia delante de los hombres. Pero tiene que buscar gracia delante del Rey de Reyes y Señor de señores. El rey Saúl quería hacer la cosa a su manera. Dios lo había elegido a él como rey. Él le falló a Dios. Él le desobedeció a Dios. Y Dios lo desechó por su desobediencia. En vez de ir a arreglar cuentas con Dios, quería ir a arreglar cuentas con el pueblo. Le decía, hónrame delante del pueblo. Buscaba gracia delante del pueblo. Y no buscaba gracia delante de Dios para darle gracia delante del pueblo. ¿Qué clase de instrumento tú eres en la obra de Dios? ¿Qué clase de instrumento tú eres? ¿Qué clase de instrumento tú eres, hermano? Dios te necesita. Dios te necesita. No haga la cosa porque te motiven. No la haga porque te motiven. Porque va a llegar un día que si yo no te puedo seguir motivando más, te va a desanimar y te va a ir de la obra. Porque tú estás porque te motiven, pero no estás porque le agradece a Dios lo que ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé útil en la mano de Dios. Dios está buscando trabajadores, hermano. Dios está buscando trabajadores con corazones perfectos. Con corazones perfectos, hermano. El rey David le dice a su hijo, reconoce el Dios de tu padre, que Dios escudriña la mente, Dios prueba el corazón y sé perfecto delante de él. Búscalo y tú lo vas a encontrar. Si lo dejas, Él te va a dejar a ti, te va a desechar. Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios quiere usarte en esta obra. Ese es el deseo de Dios. Fórmate. Busca de tú llenarte de Dios. Busca de tú agradar a Dios y no a hombre. Porque el hombre te deja la cara en vergüenza. Pero aquel que busca al Rey de Reyes y Señor de señores, ay, Dios no deja su cara en vergüenza. Busca de Dios, hermano.
bon Dieu y fait. ser útil en la obra de Dios. No quiera estar detrás de un altar. Yo no vengo a la iglesia porque no me dan participación. Tú le estás sirviendo a Dios por participación o le estás sirviendo a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Espera el tiempo de Dios y de ahí Dios te va a levantar de esa silla y te va a poner donde Él quiere. Te va a poner donde Él quiere. Pero busca agrado delante de Dios. Vete preparando. La silla es una preparación para prepararte, para tú recibir, para cuando tú vengas aquí delante, tú sepas lo que tú le vas a dar al pueblo. Estar aquí adelante no es fácil, hermano, pero hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Espera el tiempo de Dios y no el tiempo de los hombres. Tengo un año en la iglesia, tengo 2 años en la iglesia y todavía no me han pasado al frente. Ay, quédate con 5 y 6 años, pero pasa al frente en el púlpito de ahí afuera. La obra de Dios también es ahí afuera. Esa es tu obra, hermano, y Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere que tú seas útil, un instrumento de honra en su mano. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande y Dios es bueno. Sé útil en la mano de Dios. El rey David le dio 3 técnicas clave a su hijo Salomón de cómo tenía que servir a Dios. Reconoce al Dios que yo le sirvo, que es un Dios de poder, que es un Dios que todo lo puede, que es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Hermano, hermana, tu hermano puede reconocer a Dios en tu vida. Padre, tu hijo puede reconocer a Dios en tu vida, de que es un Dios de poder, de que tú le sirves como le tienes que servir. Reconoce al Dios de tu padre. Reconoce a qué Dios tú le sirves, que no es un Dios de palo, que no es un Dios hecho de mano de hombre, que es un Dios que habla, que es un Dios que escucha, que es un Dios que liberta, que es un Dios que prospera, que es el Dios que sana, que es el Dios de gozo, que es el Dios de paz, que es el Dios que puede cambiar toda circunstancia, que es el Dios que puede hacer la cosa imposible imposible. Reconoce a qué Dios tú le sirves, que no es a cualquier Dios. No vaya atrás de circunstancias. No le corra a las circunstancias. Vete delante de Dios que puede mover esas circunstancias. Reconoce al Dios que tú le sirves. Número 2. Sírvele. Pero no le sirva como tú quieres, porque a Dios no se le sirve como queramos. Dios tiene su patrón, Dios tiene sus reglas de cómo servirle. No le sirva a Dios como tú quieres, y va a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios le da instrucciones específicas de cómo tenía que servirle a Dios. Sírvele con un corazón perfecto, le dicen. Eso Dios está buscando en tu vida. Un corazón que le agrade, un corazón que sea perfecto delante de Él, un corazón que no trate de agradar a hombre primero y después a Él. Primero que le agrade a Él, y Dios te va a dar gracia delante de los hombres. Dios te va a dar gracia delante de los hombres. Sírvele con un corazón perfecto. Número 3, sírvele con un ánimo voluntario a Dios. Sírvele a Dios con entusiasmo. Que sea tú el primero, la primera, cuando se tiene que hacer una actividad, que tú estés ahí de primero. Que cuando
digan quién puede, Là, yo dis, qui est-ce qui est capable? que tú seas el primero en tú levantar las manos C'est le premier monde qui lève main con un corazón avec perfecto, un cœur parfait, con un ánimo avec voluntario. un encouragement volontaire. Dios está buscando verdaderos Bon adoradores. Dieu a cherché vrai adorateur yo. Dios está buscando verdaderos trabajadores Bon Dieu a cherché vrai travailleur yo. que aunque esté cansado, Même si yo bouquet, que no se quejen del yo cansancio, pas arrêté dans sino que diga, Padre, tú puedes renovar mi fuerza en esta tarde Je dis papa, on va renouveler force para yo poder hacer la obra tuya, continuer à faire travail yo. para ser un instrumento en la mano de Dios. C'est un instrument dans plan mais bon Dieu. Ánimo voluntario, Encouragement volontaire. servirle con un corazón perfecto Servir avec un cœur parfait. y reconocer a qué Dios le servimos. Reconnaître qui bon Dieu a servi. Donde está nuestra mirada, Quand que Dieu nous fixe, hacia ahí es que nosotros vamos a caminar, ¿verdad, hermana Aida? et c'est là que nous allons marcher. Y si vamos a caminar hacia ahí, Si nous allons marcher comme ça, es porque tenemos eso dentro de nuestro c'est corazón. parce que nous gagnons ça. Gloria a Dios. Porque lo que tenemos dentro de nuestro Parce que corazón, tout ça nous gagne dans que nous. ahí nuestra mirada va a estar Et fija. bien c'est là que nous Y fixe. ahí nuestros pasos se van a C'est dirigir. là par nous à diriger. Dios está Bon buscando Dieu a cherché hombres y mujeres femmes et garçons que estén dispuestos a qui levantarse, disponibles pour lever. que quieran trabajar para Qui Dios. veut travailler pour bon Dieu. Dios escudriña la mente. Bon Dieu examiner Dios prueba los Bon Dieu corazones. sonde cœur. Y Dios dice que de lo que Él encuentra ahí, Bon Dieu dit tout le monde qui rencontre là, cada uno va a et recibir. chaque monde va recevoir. Dios es grande. Bon Dieu grand. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es el Dios vivo. Dieu c'est un bon Dieu Dios vivant. es el Dios Bon real. Dieu réel. Dios es el Dios que todo lo Bon Dieu, c'est un bon puede. Dieu qui est capable de tout En bagage. cada actividad, Dans chaque activité. da una mano. Da une main. Sostén en cada actividad. Soutenir à chaque activité. Da un apoyo. Da un appui. Recuerda que no es para hombre que tú lo haces. Songe, c'est pas pour mon Dieu. Recuerda que es para Dios. Songez, c'est pour bon Dieu. En ti Dios ha puesto habilidades. Bon Dieu mettez dans vous-même une habilité. Usa esas Utilisez habilidades habilité ça yo. para la obra de Lève Dios. bon Dieu. Yo no sé cocinar. On pas qu'on quitte manger. Hermana Ingrid, C'est Ingrid. tú eres el líder de actividad C'est le leader d'activité. y tú no sabes cocinar un moro, pero yo sé cocinar un moro y te sé estobar un buen pollo. Et même capable de faire un bon. Yo estoy a tu disposición Moi disponible. porque la obra tiene que Parce que hacerse. lève là doit faire travail le Yo faire. te apoyo. Me appuie. La obra tiene que hacerse. Yo pongo mi habilidad en tus manos. Habilité dans main ou. ¿En qué tú quieres que te haga? Ça voulait pour me faire. ¿Qué tú quieres que te cocine? Vamos a Vamos planificar. a planifier. Vamos porque la obra se tiene que hacer. Vamos Vamos hacia adelante. Vamos hacia devant. Apoyo uno con otro. Appuyez une à l'autre. Jesús Jésus dice, dit, yo no vine para ser servido. pas venu pour me Yo servir. vine para Je servir. venu pour me servir nous. Dios te trajo a su obra. Je venu avant dans lève No ça. para que te quedes Pas sentado. pour chita. No para que te vayan a Pas servir. pour être à le servir. Sino para tú levantarte y Mais servir. pour lever pour le Sino servir. para levantarte y Pour servir. lever puis servir. Sino para levantarte y ser Pour útil. lever pour utile. Sino para levantarte y dar una Pour mano. lever par your main. En vez de criticar, Yeah, au lieu de en vez de critiquer, decir esto no está au lieu de bien, dire, "Ça va, yo lo no". haría mejor. Yo creo que el tipo- Acércate al Eh líder bien, approchez-vous de l'idée. y sin ofensa, Y sans aucune offense. dile al líder, El líder. yo creo que así se puede hacer mejor. Yo creo que cosa debe hacer Y el el líder líder. va a decir El sí, líder va a decir oui. porque aunque yo sea líder, Porque si no yo soy líder, acepto un consejo yo soy un y consejo. acepto ese consejo, Acepte el porque consejo. la obra es de Para Dios, hacer por el Dios. trabajo es para Para Dios hacer por y lo Dios. que se hace para Ça nous Dios. fait hacer por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no importa que se reconozca ese hermano, esa Ça hermana, dépend de si on parle con tu frère, que monsieur. aunque no es líder ni Même si ayudante, pas leader ou pas pero aide, su idea fue la mejor. mais idéal, Gloria a idéal. Dios, hermano. Frère, monsieur, alléluia. Hay que levantarse a trabajar para Nous devons Dios. lever, travailler pour bon Dieu. Hay que ser instrumento útil en la mano de C'est un Dios. instrument qui est utile dans la main bon No Dieu. murmure, Pas murmurer. no te quejes. Pas plaindre. Ora por ese líder que no Priez sabe, pour l'idée qui pas connaît, según tú, et puis d'après pero vous, a ese fue que Dios puso. c'est lui-même que bon Dieu mettait. A ese fue que Dios C'est puso. lui-même bon Dieu mettait. Padre, dale Papá, gracia. dale gracia. Mira cómo está haciendo eso al revés. Regardez comment elle a fait ça. Padre, pero yo lo puedo hacer mejor Papá, que même él. faire plus bien que lui-même. Entrégale tu yo a Dios. remets tú mismo Y en el la día posición. que te toque, Y toujours por la Dios validez. también te va a dirigir cómo tú tienes que hacer el Et trabajo. bien, savoir diriger, Hay que c'est ser que vous devez útil faire. en la mano de Vous devez Dios. utile en plan, mais bon Y hay Dieu. que levantarse para trabajar Vous para devez Dios. lever, puis travailler pour bon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. En Primera de Crónica 29, Dans 1 Chronique 29, gloria a Dios.
1. verset 1er. Gloria a Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno en edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Le fini, David parlait à tout le monde qui était dans l'assemblée là. Il dit comme ça: Salomon, petit garçon là, c'est lui-même bon Dieu choisi, mais les jeunes en pile, il pas gain expérience. Travail là en pile parce que c'est pas un caille pour monde li pral bâti, mais un temps pour bon Dieu Seigneur. Gloria a Dios. Aquí el rey David La roi David presenta a la asamblea a su hijo y le dice: aquí ha puesto Dios a Salomón mi hijo como cabeza después de mí. Gloria a Dios. En esta iglesia Dios ha puesto al pastor para dirigir esta iglesia, para dirigirla. Aunque quizás tú piensas que no lo está haciendo como tú crees que lo debe de hacer, pero a él fue que Dios puso para dirigir aquí. Y al lado de él están los líderes, y al lado de los líderes están los ayudantes, y al lado de los ayudantes está cada uno de ustedes que no es líder ni es ayudante, pero también puede integrarse en el equipo para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense que todos ustedes quieran ser pastor y que todos quieran estar aquí arriba. ¿Quién va a estar sentado ahí abajo? Porque no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser líderes, no todos pueden ser ayudantes, no todos pueden ser maestros, pero sí todos pueden ser un instrumento en la mano de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Instrumentos que sean útiles. Instrumentos que sean útiles. Instrumentos que sean para honra en la obra de Dios. Instrumentos que se dejen usar en la mano de Dios. Dios no quiere posición. Dios quiere disposición. Y después te pone en posición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponte útil en la mano de Dios, hermano, hermana. Todo lo que tú haces para Dios, tú vas a tener recompensa. Gloria a Dios. Y en el mismo 29:3 dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Il dit dans verset 3: mais pour mettre sur tout ça, moi paré pour qu'il n'a mettre à part pour Seigneur, moi prend l'or et argent, moi te gagné, moi bail tout passer moi remet bon Dieu en pile. Amen. Parce que moi remet bon Dieu en pile. Gloria a Dios. Aquí Salomón, Salomón, a pesar de que había hecho los preparativos, a partir de qu'il était fait toute préparation, fue y buscó en los tesoros que él tenía guardado, il est allé chercher dans toute richesse qui était réservée, conservée, y sacó de esos tesoros que él tenía et puis il retiré dans richesse qui était gagnée, y lo aportó en la obra de et Dios. puis il baillot dans l'œuvre bon Dieu. Quizá tú no tienes dinero para dar en la obra de Dios, pero tu tiempo, tu talento, tu capacidad, que no son oro ni no son plata, pero pueden ser útiles en la obra de Dios. Gloria a Dios. Tu tiempo, hermano. Aquí no se exige dinero, pero si la persona quiere hacer una ofrenda voluntaria para Dios, para la obra de Dios, también es aceptable y puede dar ese dinero. Pero aquí no se exige dinero, hermano. Aquí no se exige nada. Aquí lo que se exige es un corazón dispuesto para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Y él sacó
de lo que él tenía guardado en su tesoro. Il était rete dans toute richesse qui était réservée yo pour te bail. ¿Qué tú tienes en tu tesoro escondido Qui ça gagne dans trésor bien dans richesse qui que caché? pueda ser útil en la mano de Qui capable Dios? utile dans main bon Dieu. Porque tú tienes. Parce que vous gagne. No diga que tú no puedes. Pas dire ou pas capable. No diga que tú no tienes. Pas dire ou pas gagne. Siempre hay para dar para Dios. Toujours gagne pour nous bail pour Siempre hay algo que se pueda hacer en la obra de Dios. Nous bagaille nous capable faire dans travail bon Dieu. Aunque sea para barrer la iglesia. Même si c'était pour balayer l'église là. Hacerlo con gracia. Faire ça à grâce. Hacerlo con amor. Avec l'amour. Y cuando lo hace así, Y le hace como se ça. ve la diferencia de que esto se hizo con Ou gracia. pas la différence que vous De faites ça que avec grâce. eso se hizo con amor. Vous faites ça avec l'amour. Siempre me están mandando Et moi toujours mettez-moi. y nunca yo no mando. Toujours voyez moi même pas chaque fois. Espera tu tiempo. Eh bien, retente les paroles. Espera tu tiempo. Retente les paroles. Y ser útil en la mano de Et bien, Dios. utile dans main bon Dieu. Y al tiempo de Dios, Et puis dans les bons Dios Dieu. te va a exaltar. Bon Dieu va enlever. Espera el tiempo de Dios. Retente dans les bons Dieu. Que tú tienes en tu tesoro guardado que lo puedes usar en la obra Qui de ça Dios. vient dans richesse ou qui conserve, ¿Qué on va utiliser dans les talento? bons Dieu. Qui talent? ¿Qué habilidad tú Qui- tienes que lo qui puedes habilité usar? ou bien, ou capable bail. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Siempre tú tienes, hermano. Ou toujours gagne frère. Y tú puedes. Et puis ou capable. Tú tienes. Ou capable. Y tú puedes. Ou gagne ou capable. Tú tienes. Ou gagne. Y tú puedes. Y tú capaz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Gloria a Dios. Dios le dice a Salomón, Bon Dieu dit Salomon, pídeme lo que tú quieras. mandez-moi ça vous voulez. Pídeme lo que tú quieras. Mandez-moi n'importe ça vous voulez. Dios prueba los Bon corazones. Dieu sonde cœur. Y Dios escudriña la mente. Bon Dieu examiner mémoire. Y Dios quería probar, yo me imagino, a Bon Salomón. Dieu te voulait sonder, moi imaginez Salomon. Pídeme lo que tú quieras. Il dit mandez-moi ça vous voulez. Y el deseo de él Et puis désir, dijo, il Dios, dit bon Dieu, ¿quién puede dirigir a tu pueblo tan grande? qu'est-ce qui va diriger gros peuple ça? Dame Père? sabiduría e inteligencia. Donne-moi un bon comprendre avec intelligence. Que eso es lo que yo necesito. C'est ça que j'ai besoin. No pidió conforme a su deseo de la Il carne. va demander selon désir Shell. No pidió conforme a los deseos de sus ojos, Il va demander selon désir Gélio. sino pidió conforme a lo que había en el corazón de Dios. Il demande selon désir ça qui est venu dans cœur bon Dieu. Eso él estaba atesorando en su C'est corazón ça qu'elle était conservé, réservé dans y cœur. pidió de acuerdo al corazón de Et Dios. puis il demandait accord avec cœur bon Dieu. Pidió la sabiduría de cómo tenía que hacer el trabajo en su obra, Il demandait sagesse comment de faire le travail là dans le de travail bon cómo Dieu. tenía que dar consejo a su pueblo, Comment de bailler conseil dans le peuple là. de cómo tenía que dirigir a su Comment pueblo. de diriger le peuple ça. Pidió conforme al corazón de Dios. Demandait selon cœur bon Dieu. Y dice en Segunda de Crónica, Il dit dans 2 Chroniques, Segunda de Crónica 1, 2 Chroniques chapitre 1er, 11 y 12. verset 11, verset 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Bon Dieu répond Salomon, depuis c'est ça ou t'as remé gagné, ou pas demander ni richesse, ni bien, ni louange pour, ou pas demander l'amour pour l'ennemi ou ni pour demander pour ça vivre longtemps, ou en demander patience, avec bonne connaissance, avec bon comprendre, pour qu'on dit peuple moyen, peuple moi te mette gouverner. Verset 12. Ma ba ou connaissance avec bon comprendre. Mais en plus, ma ba ou richesse, bien avec l'argent, parce que tout roi qui était là avant ou, parce que tout roi qui va venir après ou. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
En Mateo 6:33 dice, Matthieu 7:33 il dit, buscar primeramente cherchez premièrement el reino de Dios y su justicia, royaume bon Dieu ak justice li, y todo os será añadido. et toute l'autre bagaille. Gloria a Dios. Salomón primero buscó Salomon premièrement il était cherché. lo que había en el corazón de Dios, Ça qui est dans cœur bon Dieu. la voluntad de Dios, Volonté bon Dieu. trabajar para Dios, Travail pour bon Dieu. ganar alma para Chercher Dios, un homme pour bon Dieu. trabajar en la obra de Travail Dios. dans l'œuvre bon Dieu. Y Dios le dice, Bon Dieu dit, por cuanto tú me pediste esto, Eh bien, parce que vous demandez por ça, cuanto buscaste lo que había en mi corazón, por cuanto buscaste mi reino y mi justicia primero, yo te voy a conceder la sabiduría y la ciencia para dirigir este pueblo, y también te voy a dar riqueza, te voy a dar honor, te voy a dar bienes, porque el trabajo de Dios no se hace en vano. Dios dice, busca mi reino y mi justicia, y todo lo que tú necesitas te será añadido. Él buscó lo que había en el corazón de Dios. Él buscó lo que le agradaba a Dios. Él buscó para hacer las cosas de Dios primeramente. Y Dios le dio la sabiduría. Y Dios le suplió todas las necesidades al rey Salomón. Y la palabra dice que no hubo ningún rey antes ni después de él como él. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, Dios lo honra. El que honra a Dios primero, Dios lo honra. Dios le da gracia. Dios le abre puertas. Y con este versículo voy a terminar en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En primera de Corintios 15:58. En Corinthiens 15:58. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:58. En Corinthiens chapitre 15 verset 58. Gloria a Dios. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Il dit, comme ça, frère mio, qu'embe ferme, pas branler. C'est pour nous toujours pichot dans le travail Seigneur. Parce que nous connaissons le travail qu'on a fait pendant nous vivre ensemble avec Seigneur, pas jamais perdu. Gloria a Dios. Está firme en el Señor, Qu'embe ferme dans le Seigneur. sabiendo que cada clavo que tú levantes, Pendant qu'on connaît chaque clou ou levé, que cada piedra que tú quites, chaque roche ou retiré, tu trabajo no es en le vano. travail ou fait aller pas en vain. Dios te va a recompensar. Dieu va le récompenser. El trabajo en la obra de Dios no es en Le vano. travail dans le bon Dieu pas en vain. No es en vano. Pas en vain. Dios quiere para que tú crezcas en su obra. Bon Dieu veut pour grandir dans l'œuvre. Dios quiere para que tú avances en su Bon obra. Dieu veut pour avancer dans Dios l'œuvre. quiere para que tú te afirmes en su obra. Bon Dieu veut pour affirmer dans Dios l'œuvre. quiere para que tú seas útil en la obra de Bon Dios. Dieu veut pour utile dans l'œuvre bon Dieu. Dios quiere para que tú seas un instrumento de honra en su obra. Bon Dieu veut pour ser un instrument qui gagne honneur dans l'œuvre. Dios no quiere para que tú seas un instrumento de deshonra en su Bon obra. Dieu pas veut pour ser un instrument qui pas gagne honneur dans Dios l'œuvre. te quiere que tú seas útil en su obra, hermano. Bon Dieu veut pour utile dans l'œuvre. Ser útil en esta noche. Utile à soi. Ser un instrumento en esta noche en la mano de Dios. Vamos a ponernos de À pie. nous lever camper. ¿Qué clase de instrumento eres tú en la obra de Dios? Quel classe d'instrument qui est ouillé dans l'œuvre bon Eres Dieu. un instrumento de honra en la mano de C'est Dios. un instrument qui est utile dans mais bon Si Dieu. no has sido, Si vous pas comme ça, si no si vous eres pas ça, un instrumento de honra, el altar está abierto y ponte en la mano de Dios y dile, Dios, heme aquí. Yo quiero ser un instrumento de honra. Padre, yo era un instrumento del diablo que siempre criticaba, que siempre murmuraba, que siempre me creía el mejor, la mejor, pero ahora veo que era un instrumento de tropiezo en tu obra, porque siempre criticaba y no cooperaba con el trabajo, y cuando venía solamente venía a observar y estancaba tu trabajo. Yo quiero ser un instrumento de honra. Y si en esta noche, amigo, tú que no estás visitando
visitando y no eres salvo, tú tienes la oportunidad de ser salvo en esta noche, de pasar hacia adelante, y vamos a hacer oración por ti para que aceptes al Señor Jesucristo dentro de tu corazón. Y si una vez te apartaste de los caminos de Dios, hoy tienes oportunidad para reconciliarte con Dios. No esperes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Tú no tienes poder sobre la vida. Acuérdate que la venida de Dios está en la puerta y tú tienes que estar preparado para que te vaya con Dios a reinar. Gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Si no has sido un instrumento para honra de Dios, dile a Dios: perdóname en esta noche, mi Dios. Oh, porque era un instrumento del diablo en tu obra. Estaba estancando tu obra, Dios, y quiero ser un instrumento de honra. Ponte en la mano de Dios en esta noche. Gloria a Dios. 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 Mandamos saludos en esta noche a aquellas personas que nos están sintonizando en Bonaire, Aruba, Guatemala. Gloria a Dios, Ecuador, Perú. Gloria a Dios, Holanda. Reciban salud en esta noche y recibe la bendición de parte de Dios, y tú puedes ser un instrumento de honra en la mano de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta noche, hermano, hermana, tú que estás ahí en el altar, y dile: Padre Celestial, úsame para tu voluntad, úsame para tu gloria. Yo quiero ser útil. Aumenta la carga en mi corazón. Aumenta el amor para las almas perdidas. Yo quiero ser útil en tu obra, Padre. Quita todo aquello que me impide de que yo sea útil en tu obra. Padre, yo me entrego por completo en esta noche. Yo quiero ser útil en tu obra. Yo no quiero agradar a hombres. Yo no quiero agradarme a mí mismo, a mí misma. Yo quiero agradarte a ti, Padre. Yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero ser un instrumento que tú lo uses como tú quieras, donde tú quieras, a la hora que tú quieras. Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero agradarte a ti primero. Quita todo lo que me impide de que yo avance en tu obra. Quita todo lo que te impide. Quita todo lo que me impide de que yo haga tu obra, Padre Celestial. Yo quiero ser un instrumento de honra, Dios. Yo no quiero más estar sentado. Yo no quiero más ser una piedra de tropiezo. Yo quiero ser un instrumento de honra, mi Dios. Avívame en esta noche, Dios. Lléname de ti en esta noche. Oh, Padre Celestial, inclina tus oídos en esta noche, Dios. Y mira estos hijos tuyos que han pasado al altar, mi Dios.
Ellos quieren ser un instrumento de honra en tu mano, Dios. Úsalo, úsalo para toda buena obra en tu obra, Dios. Padre, úsalo, mi Dios. Quita toda piedra de tropiezo. Quita todo obstáculo que le impide ser un instrumento de honra en tu obra, Dios. Oh, mi Dios. Tú que escudriñas los corazones, mi Dios. Y tu Padre puede hacer la obra perfecta en esta noche en su vida, Dios. Llena en esta noche a tus hijos, mi Dios. Padre, bendícelo en esta noche, mi Dios. Padre, abre nuevas puertas para ellos, mi Dios. Bendícele de una forma muy especial, Dios. A ti sea la gloria y sea la honra, Dios. Oh, a tu voluntad en cada uno de ellos, Dios. A tu voluntad en cada uno de ellos, Dios. A tu voluntad en cada uno de ellos, Dios. Ellos están dispuestos a ser un instrumento de honra, Dios. Llénale de ti, mi Dios. Alumbra los ojos de su entendimiento para que vean ver la grandeza y la gloria de ti en sus vidas, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Danke, Senhor. Danke por palavra, Deus meu. Vamos para conosco essa noite, Senhor. Aleluia. Danke, Jeová. Danke, Senhor. Danke, oh Deus. Bota Deus, bota Rei. A boca conhecer tudo coisa. A você aqui que está bom para nós, Deus meu. E me tá você tá boa palavra essa noite. Vai para conosco, Jeová, Senhor. Oh, tá bom reino, tem que avançar. O reino de Deus aqui na terra tem que avançar. Oh Deus, aleluia. Trata com cada vida, Senhor. Uma obra de amor. Uma obra de vontade, Senhor. Danke, Deus. Danke, Senhor. Você sentir que tem cada coração, Tata. Que em nome de Jesus me está rogando. Prospera a palavra santa em cada coração, Deus. Bendicionar o irmão que passa para delante, Tata. Não posso seguir ajuda aí para obra, Deus meu. Você não escolhe o de obra. Isso não acontece nada, Tata. Trata com nang, Deus meu, Jeová. Danke, Senhor. Danke, oh Deus. Danke, Senhor. Danke, Deus. Tu não danke a noite, aleluia. Danke pela palavra, Deus. Nós estamos a nós estamos bem, Jeová. Em nome de Jesus. Danke, Senhor. Amém, amém. Virou um pouquinho da noite. Preciosa palavra do Senhor, amém. E de verdade, aleluia. Entra para Deus. Dá um trabalho de gratitude, aleluia. Você não está agradecido. Tiende não te compreender. Tiende compreender quando te enviar nos a sacrificar tudo coisa para Deus. E isso não conhece Deus. Sabe, você não está usando da igreja. Agora, mas ele cai em termos de vida, foram 23 anos na obra de Deus. Me diga nessa daqui que usar a alabança do Senhor. Voluntariamente. Voluntariamente.
volontairement. Passou me agradecido na Deus. Parce que me remercie dans mon Dieu. É Deus que me está a buscar sempre. Bon Dieu me toujours à chercher. A chegar na minha vida. Il arrive dans la vie. Me quer ser turcospe. Moi je faire toute bagaille pour lui. Te com agora aqui. Juste jeudi. É física de protestar pouco comparado com 20 anos atrás. Physique là fait un petit peu de banc comparé à 20 ans passés. Por nome do Senhor. Mais non Seigneur. Me dá sentir-me bom para trás para Deus. Me senti bien, moins bon pour me travailler pour bon Dieu. Me dá sentir-me doce para trás para Deus. Me senti moins bon pour me travailler pour bon Dieu. Me chama converti-me 23 anos. Moi converti à 23 ans d'âge. Pois meia que Marte. Eh bien, mois de mars 23 anos para o aqui. 23 ans arrivé. Me teve assim 30 anos servindo a Deus. Va faire 30 ans servir bon Dieu. Alabança a Jesus. E sempre de 30 anos me gusta trabalhar para Deus. Moi toujours, pendant 30 ans ça, moi toujours aimé travailler pour bon Dieu. Me tenho que ver mais que 20, 25 anos sendo barbecue para Deus. Moi j'ai plus ou moins 25 ans depuis que je fais barbecue pour bon Dieu. Amém. E se portar me dá grill mas me dá outra coisa, aleluia. Se peut-être pas beaucoup de viande encore, moi faire l'autre bagaille. Dia tiro malo tu tu mesa song over. Et un jour, il y a un frère qui pour faire saisonner viande. Pero se me dá sazonner me dá outra coisa. Mais si pas saisonner, m'a faire l'autre bagaille. Parce que me estima trabalhar para Deus. Parce que travailler pour bon Dieu. Amém, romana. Lo trabalha para Deus. Mais travailler pour bon Dieu. Bota vai dilante. Va pas avancer devant. Bota avançar espiritualmente. Pour aller devant spirituellement. Não pode imaginar me não trabalhar para Deus. On pas capable imaginer pas travailler pour bon Dieu. Amém, romana. Assim é Fais-le para Deus. Pour bon Dieu. Se você é para Deus, si vous faites pour bon Dieu, nunca lo você lhe decepcionar. Ou pas jamais sortir déceptionné. Parce que se não criticava, même si vous critiquez, não está para render, mas é para Deus. C'est pas moi faire, c'est pour bon Dieu me faire. Na mesa não assim nada. Si vous dites pas faire rien, não está para render, mas é para Deus. C'est pas pour moi faire, c'est pour bon Dieu me faire. Não tem nada mais melhor. Pas gain qui peut meilleur. Trapa Senhor. C'est travail pour Seigneur. Amém, irmã. Está llena bobida. Li plein la vie. Glória ao Senhor. Deus está bom. Bon Dieu bon. Nós será 2 dias de campanha. Nous faisons 2 jours de réveil. Precioso. Précieux. Nós também seguir. Nous allons continuer. Amém. Glória ao Senhor. Romanan